Y quisiera preguntarte primero, ¿cómo recibieron la doctora y tú la ciudad en términos de seguridad cuando llegaron a la jefatura de gobierno? Cuando llega la jefa de gobierno en sus primeros días de administración, todos los delitos de alto impacto iban a la alza. En el 2015, la ciudad comienza una tendencia hacia arriba en incidencia delictiva, y para mediados del 2018 ya estaban muy altos los delitos de alto impacto. Homicidio doloso estaba prácticamente desatado en la ciudad con varias ejecuciones. Robo de vehículo con violencia, robo de vehículo sin violencia también sumamente elevado. Yo me incorporé meses después al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, y creo que lo más importante fue que la doctora asumió la responsabilidad como gobernante de lo que estaba pasando. Es decir, no dijo, es problema del secretario, es problema del fiscal, bueno, de la fiscal en ese entonces procuradora, es problema del gobierno federal. Tampoco dijo, y esto es muy importante, esto es delito del fuero federal, le corresponde al gobierno federal, esto es del fuero común, no, para nada, sino asumió la responsabilidad, y sin importar si fuera delito federal o fuero común, pues se atendían de manera. Si me permites un comentario, a mí me parece que esto que comentas es muy importante, porque desde mi perspectiva uno de los problemas que ha tenido la seguridad en el país es que los gobernadores y gobernadoras de los estados, por regla general, han querido deslindándose del problema con el pretexto de que son del fuero común o que es delincuencia organizada, y Claudia Sheinbaum demostró que la manera en que se tiene que combatir el delito en las entidades federativas es participando activamente quienes tienen la titularidad. Recuerdo, no sé si lo tienes tú ahorita en estadística, y no te pido estadística, pero recuerdo también un problema que había, que resolvieron, que a lo mejor no fue tan publicitado en medios. Había bandas de robo de casa habitación en ciertas zonas de la ciudad, normalmente de sudamericanos. ¿Nos podrías platicar un poco cómo estuvo ese tema? Sí, claro, eran muchos delitos de alto impacto que estaban como focos rojos. Homicidio doloso, robo a casa habitación con violencia, principalmente en el poniente de la ciudad. No digo que solo en el poniente, pero principalmente en el poniente, con bandas muy violentas. Robo de vehículo. ¿Y por qué insisto en robo de vehículo? Porque robo de vehículo va asociado a la gran mayoría de los delitos. Robo de vehículo está asociado con robo a casa habitación, con homicidios, con extorsiones, con secuestros. Secuestros también era un verdadero problema a inicios de la administración, que secuestro es donde más se ha avanzado aquí en la ciudad. Bueno, todos los delitos de alto impacto, pero secuestros fueron. Esto me interesa particularmente. Yo creo que el secuestro es uno de los delitos que más lastima a la sociedad, porque obviamente es muy cruel con la víctima directa, pero también con la familia. ¿Qué mecanismos utilizaron para disminuir este delito tan grave? Este delito, como en los otros, lo que nos ayudó mucho fue la facultad de investigación que se le dio a la policía. El secuestro, la extorsión y todos los delitos de alto impacto difícilmente se resuelven solo actuando en flagrancia. La flagrancia, pues como tú sabes, ministro, acota mucho a la policía y limita mucho su campo de acción. Obviamente la columna vertebral de la policía va a ser la prevención, pero no solo que detengan en flagrancia, sino que puedan darle seguimiento a todos los delitos, como el secuestro, con investigación. ¿Nos podrías explicar, sobre todo para nuestros amigos y amigas que nos siguen, que no son expertos en derecho y en seguridad, qué diferencia era antes que la policía en la Ciudad de México tuviera estas facultades, cómo se le otorgan estas facultades? Y ya lo dijiste de alguna manera, son diferencias sustantivas en los resultados. Pues muy breve, explico, muy breve para que nos entiendan las personas que nos están viendo. Esta policía de la Ciudad de México es la policía más antigua del país y de las más grandes del país. Y sin importar la edad que tengamos, todos los que conocíamos esta policía, pues la conocíamos como una policía preventiva. ¿Qué quiere decir? Que si no detenía a los delincuentes en flagrancia, es decir, en el momento que estaba ocurriendo el delito o unas cuantas horas después, ya no era trabajo de la policía de la Ciudad de México. Pasaba a la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, hoy Fiscalía General. De hecho, muchos años se le llamó policía preventiva. Así es. Ahora lo recuerdo. Así es, era una policía preventiva antes de marzo del 2020.
Entonces eso limitaba muchísimo a la policía y todos escuchamos alguna vez con algún conocido o algún familiar o simplemente en las noticias que decían, es que me acerqué a un policía y me dijo que no era su trabajo, generando pues una enorme frustración en el ciudadano y muchas veces en el policía que también quería continuar. Sí. Pero en realidad no era su trabajo, ya no tenía las facultades. Si había un robo a casa habitación y llegaba la policía, si no detenía a los delincuentes horas después o en el momento, pues ya no podía hacer nada. Este tema es importantísimo. Yo creo que no se ha aquilatado la trascendencia de que hayan ustedes tomado la decisión de otorgar estas facultades a la policía. Como tú sabes, y lo queremos comentar con la gente, dentro del programa de seguridad y justicia de la doctora Claudia Sheinbaum está promover una reforma al artículo 21 constitucional para que las policías, obviamente con control del Ministerio Público y respetando los derechos humanos, puedan investigar, porque las fiscalías no se dan abasto y además, como tú bien explicas, muchos delitos, si el policía no los detiene en el momento en que ocurrió o inmediatamente después, ya es imposible, se va a la fiscalía y aquí se genera la impunidad. Una de las cosas que Claudia ha dicho con mayor intensidad es que su política fue de cero impunidad. ¿Podrías explicar un poco más a qué se refiere con esto, por favor? Tal cual lo mencionas, ministro, la importancia y la trascendencia de haber cambiado, de haberle dado las facultades de investigación a la policía, fue cambiar su modelo de operación totalmente. Antes cambió de una policía totalmente reactiva a una policía que también anticipe e investigue para prevenir delitos, o sea, investigación para prevenir. Entonces, esto tiene muy poco, esta estrategia entró en vigor, la doctora manda la iniciativa al Congreso en diciembre del 2019 y entra en vigor a partir de marzo del 2020. Y esta facultad de investigación e inteligencia lo que permitió, en pocas palabras, fue volvernos más útiles para la ciudadanía, pero también para la Fiscalía. Con esta facultad de investigación, yo siempre digo que nuestro trabajo es muy medible, muy medible. Se puede decir cualquier cosa en un discurso o en una entrevista, pero los datos ahí están y cualquier ciudadano o ciudadana los puede revisar. Hay que ver cómo encontró la doctora Claudia Sheinbaum, con cuántos homicidios encontró la ciudad y con cuántos la dejó cuando salió. Son menos de la mitad. Bajó el homicidio en la Ciudad de México 50%, robo de vehículo con y sin violencia más de 60%, todos los delitos de alto impacto. Y esto no quiere decir que sea un discurso triunfalista o decir que ya no hay nada que hacer, ¿no? Pero sí es importante que la gente que nos ve sepa que hay menos de la mitad de delitos que había en el 2018 y 2019. Todavía falta muchísimo por hacer, pero hay que continuar con una estrategia clara, perseverar en esa estrategia y continuar trabajando para detener a la gente que hace tanto daño. A mí me parece muy importante esto, frase que has dicho, investigar para prevenir. Es decir, no solamente ser reactivos, sino adelantarnos, y creo que es la única manera de dar resultados. Y destacar, aquí en la Ciudad de México hay resultados tangibles. De ser una de las ciudades más peligrosas, más inseguras, hoy es una de las ciudades más seguras en el país. Una ciudad tan grande, con tantos problemas, se dice fácil, pero es un reto tremendo. Y creo que aquí se conjugan varias cosas. Primero, un liderazgo, el de Claudia Sheinbaum, donde se toma en serio el tema de seguridad, ella personalmente. Segundo, la designación de gente capaz y conocedora como tú en el tema de seguridad, gente profesional, gente que sepa, gente que es honesta, que es leal, pero que también es experta. En ningún tema se puede improvisar, mucho menos en seguridad. Entonces, cuando llega alguien como tú, que eres un experto en un tema bien delicado, además en un ambiente pues que está muy contaminado, creo que eso fue un resultado, esa es algo. Y tercero, que lo ha venido diciendo también la doctora en muchos lugares, y ahora te lo pregunto, la coordinación entre las diferentes pues autoridades que tienen que participar. ¿Nos podrías explicar un poco cómo era la coordinación con la Fiscalía y en ocasiones, incluso lo ha dicho la candidata Sheinbaum, con incluso el presidente del Tribunal Superior de Justicia? Ese es un punto muy importante, la coordinación.
La coordinación primero permite que haya comunicación, una comunicación real, una comunicación con fines operativos y el objetivo principal es que funcionen las cosas y dar una mejor atención a la ciudadanía. Y la coordinación, cuando hay un liderazgo tan fuerte como el de la doctora Claudia Sheinbaum, cuando dirigía la estrategia de seguridad todos los días, ese liderazgo y esa coordinación evita algo que es terrible en materia de seguridad y es el protagonismo. Sí. Eso es muy importante. En tiempos electorales oímos por todos lados, yo bajé la delincuencia en tal lugar, yo bajé la realidad es que no. Aquí nosotros, en mi caso, yo tuve el honor de encabezar a miles de mujeres y hombres. La institución, la Secretaría de Seguridad, la Policía de la Ciudad de México son más de 80,000 personas y tuve el honor de encabezar hombres y mujeres sumamente valientes, sumamente capaces, que todos los días estaban actuando para disminuir la delincuencia. Y en esa coordinación con la propia Fiscalía, con nuestra compañera Ernestina Godoy, pues no había protagonismo. Si ella tenía que anunciar algo, lo anunciaba, si en mi caso era yo, pero sabíamos que era resultado de un gabinete de seguridad donde estaba la mesa sentada, la fiscal, yo como jefe de la policía, estaba representado Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, que con ellos es muy importante decir que hicimos más de 130 operativos con resultados extraordinarios de generadores de violencia que hacían daño aquí en la Ciudad de México y que muchas veces ya no estaban aquí en la ciudad. Entonces nos apoyábamos con ellos para las detenciones en otros estados. Estaba también el Poder Judicial, respetando su autonomía, pero siempre en un diálogo muy, muy abierto. La coordinación es fundamental para que funcione la seguridad y sobre todo si hay un liderazgo fuerte, pues evita protagonismos que puede suceder seguido. Seguido. Pues, creo que es bien importante lo que acaba de decir Omar. Aquí lo que vemos, y me estoy refiriendo a ti, es ese auténtico liderazgo que no solo tienes la autoridad en la institución que te da la ley, sino el liderazgo del respeto y de que formas un equipo y todos tus colaboradores se sienten parte de ese equipo como hoy tú lo reconoces. Para mí eso es fundamental. Cuando uno encabeza una institución, los logros son del equipo. Sin un equipo no lo puedes hacer, pero no todos los jefes reconocen al equipo por la cuestión del protagonismo. Yo te felicito y también yo quiero mandar mi reconocimiento a todos los policías, las policías y a todos los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Yo creo que hicieron y siguen haciendo un gran trabajo. Gracias. Muchas veces no se les reconoce. Se avanzó mucho en dignificar a los policías, eso es fundamental también. Y lo que se destaca, a ver, mucha gente se escandaliza, ¿por qué el Poder Judicial se sentaba en la mesa? Porque, a ver, de repente iba a haber un operativo muy grande y si no estaba preparado el Poder Judicial, si no estaba avisado de que iba a suceder algo, que iban a llegar detenidos, que iba a haber presiones del crimen organizado, etcétera, pues un sábado, un viernes puede llegarle a un juez distraído que no tiene la dimensión y pues quizás desde ser temeroso, ser susceptible a un acto de corrupción sabiendo que no se le está vigilando, o no ser suficientemente cuidadoso en el tema. Entonces, en esa lógica es la coordinación y tanto funciona que aquí se ha dado resultados con cifras duras. Ya para terminar con la ciudad, un último tema. El tema de los feminicidios es sin duda uno de los más graves en todo el país, pero aquí en la ciudad se tuvieron resultados que hoy la oposición pues busca tratar de desdibujarlos, de tergiversarlos. ¿Nos podrías hablar un poco sobre la estrategia en contra de la violencia feminicida en México? Sí, claro. En la Ciudad de México. Creo que Ernestina Godoy hizo un esfuerzo mayor, porque recaía más en la Fiscalía, y reestructuró la unidad totalmente. Le instruyó, eso fue también por parte de la doctora Claudia Sheinbaum, había muchas órdenes de aprehensión que no estaban cumplimentadas por el delito tan grave de feminicidio. En esta administración se duplicaron las órdenes de aprehensión
cumplimentadas. Y eso es, en pocas palabras, como tú lo dijiste al inicio de esta plática, pues abatir la impunidad. O sea, porque la orden de aprehensión, el policía ya hizo su trabajo, el Ministerio Público ya hizo su trabajo, el juez ya hizo su trabajo, falta la otra parte, pues, detenerlo. Claro. Entonces se duplicaron el número de órdenes de aprehensión en contra de estas personas. Y por parte de la policía, nosotros escogimos 10 sectores. Marcela Figueroa, que es la subsecretaria de Desarrollo Institucional, una mujer brillante, totalmente entregada al servicio público y a velar en contra de la violencia de las mujeres, inició una unidad de género dentro de la policía. Y de esa unidad de género después hicieron un análisis de todas las llamadas que entraban al C5 por medio del 911. Y de todos los sectores de la policía, de los más de 70 sectores que tiene la policía en la ciudad, se escogieron los 10, primero para arrancar, los 10 sectores donde más llamadas había de violencia en contra de las mujeres. Marcela, nosotros, encabezándolo Marcela, formó un equipo de mujeres y hombres, policías, esto es bien importante, todos y todas voluntarios que querían estar en esa unidad, recibieron una capacitación especial. Y es bien importante, una capacitación real, porque en capacitación tú sabes que puede haber cualquier cantidad de simulaciones. Sí, sí, sí. Y aquí fue una capacitación real, donde se enviaron a estos 70 sectores, a los primeros 10 sectores prioritarios de los 70. Tengo entendido que ha seguido creciendo. Entonces se hicieron muchas acciones, porque es muy lamentable que la mayoría de los feminicidios ocurren en un lugar, no en vía pública, sí. No digo todos, digo la gran mayoría ocurren sí. en un lugar cerrado, es decir, en propiedad privada, y ocurren en gran parte por un conocido sí. de la víctima. Entonces eso muchas veces vuelve más difícil a la policía, porque estás dentro de una casa donde la policía no tiene acceso, con una persona que conoce a la víctima. Entonces por eso cada llamada de violencia en contra de la mujer, los compañeros y compañeras tenían la instrucción de atenderlo como si fuera un posible feminicidio, aunque no lo fuera, aunque fuera violencia, pero que eso sabemos que va creciendo. Entonces es un delito que la doctora le ha dado prioridad, y que estoy seguro que cuando sea presidenta de México va a continuar con esta prioridad, porque es de los más crueles y lamentables delitos que hay. Sin duda, y como tú ya sabes, lo comentamos para la gente que nos sigue, uno de los aspectos que vienen en el programa, que será el programa de gobierno de Claudia una vez que sea presidenta, es precisamente que toda muerte violenta de mujer se investigue como feminicidio. Ya después se verá si eso o no, pero de entrada investigar como feminicidio. Eso lo hizo aquí en la ciudad y dio mucho resultado, porque hace que la policía, que las fiscalías, también hay que hacerlo a nivel nacional. Esto es lo que no se hizo en muchos otros lugares del país, y por eso hay que destacar, aquí sí se hizo, y entonces es lógico suponer que se va a hacer a nivel nacional. Me parece que tu intervención, la de Ernestina, obviamente el liderazgo de Claudia Sheinbaum, demuestra que sí es posible combatir la delincuencia cuando se tiene primero voluntad política, segundo medidas inteligentes, colaboradores honestos y preparados, y constancia. Por supuesto que se puede, ella ya lo demostró, ella es la única que ha dado resultados. La candidata del PRIAN y el candidato del otro partido, creo que es Naranja, pues no tienen ninguna experiencia. Omar, hacia adelante. No tengo duda de que Claudia Sheinbaum va a ganar la elección. Va a ser la primera mujer presidenta de México, además una mujer de izquierda, transformadora. Ella ya ha explicado, hemos incluso participado en algunas presentaciones nosotros, pero creo que vale la pena retomarlo y explicarlo. ¿Qué se va a hacer a nivel nacional para tratar de disminuir de manera mucho más acelerada los delitos, la delincuencia y todo el tema de seguridad, para resolverlo, para avanzar mucho más rápido? El primer eje que planteó la doctora, y primero nada más retomo lo que dijiste, tú tienes toda la razón, ella es la única que tiene experiencia en materia de seguridad, con una estrategia consolidada y con una estrategia muy clara.
no con ocurrencias. La estrategia que está presentando la doctora es una estrategia probada y no quiere decir, repito, que ya no haya delitos en la ciudad, no, por supuesto, y tenemos que continuar abatiéndolos, pero ya funcionó. Si hay menos delitos, si hay la mitad de los delitos que en el 2018, pues es la estrategia correcta. Obviamente todo se puede mejorar y es lo que queremos hacer. El primer eje que presentó la doctora es atención a las causas. Y aquí quisiera hacer una breve pausa para explicar, porque mucha gente, cuando la doctora dijo atención a las causas, hay que sacar a los jóvenes de la delincuencia, ayudarlos con programas como los que se hicieron aquí en la Ciudad de México, Alto al Fuego, Barrio Adentro, de sacar a los 11,000 jóvenes que se lograron sacar de la ciudad de un ambiente delictivo, pues eso es muy importante también que se haga a nivel federal. Pero mucha gente, cuando dijo la doctora que iba a atender a las causas de la delincuencia, dijeron, entonces no van a detener a los delincuentes, van a atender las causas. Y atender las causas lo estaban relacionando con que no iba a haber operación. Y no tiene nada que ver. Por un lado, se atienden las causas, se le dan mejores oportunidades a los jóvenes, pero de manera paralela, como se hizo aquí en la ciudad, se hacen operativos sumamente fuertes y precisos por parte de la policía y de la fiscalía. También partimos de una premisa muy sencilla: los delitos no pueden bajar si no detienes a quienes los cometen. Entonces son dos cosas: sí vamos a atender las causas, pero de manera paralela se va a operar y se va a investigar. Sí, es conjunto, no es voy a atender las causas y en 5 años no, atiendo las causas al mismo tiempo que realizo. Y son áreas diferentes. Por supuesto, esto es bien importante, qué bueno que lo precisas. Porque hubo mucha desinformación al respecto y decían, no van a detener a los delincuentes. No, pues claro que sí, aquí lo hicimos en la ciudad, se atendían las causas, pero al mismo tiempo se operaba fuerte. También es otro eje que presentó la doctora, es la consolidación y el fortalecimiento de la Guardia Nacional. Hoy la Guardia Nacional tiene más de 133,000 elementos. Ya hubo un gran avance. Tardamos 5 años en que tuviera esta cantidad de compañeras y compañeros dentro de la Guardia Nacional. Se tiene que consolidar. Hay que fortalecerla. El tercer eje es fortalecimiento de investigación e inteligencia de las instituciones de seguridad. Porque aumentar la facultad de investigación e inteligencia, aumentar sus capacidades tecnológicas, con mejor equipamiento, con mayor entrenamiento, pues es lo que nos permite verdaderamente neutralizar y disminuir los delitos. La Guardia Nacional es muy importante su consolidación porque va a ser en beneficio de los estados, de las 32 entidades federativas. Y el cuarto eje es muy importante, la coordinación con las policías estatales. Es bien importante que las personas que nos están viendo sepan que el 80% de los delitos que se cometen en el país son del fuero común. Entonces, no quiere decir que el gobierno federal se vaya a lavar las manos y vaya a decir le corresponde a los estados, pero sí necesitamos trabajar en conjunto. Necesitamos 32 policías estatales fuertes de los 32 estados y 32 fiscalías fuertes que investiguen. También este trabajo es muy medible. Cómo encontró la doctora Claudia Sheinbaum la policía de la Ciudad de México y cómo la dejó. Y eso lo podemos revisar en cualquier estado. La dignificación de la policía, hay 2 tipos. Nosotros en la policía decíamos que había 2 tipos de dignificar a la policía. Una en el discurso y otra la real, lo que le beneficia a los compañeros. Y la doctora lo que hizo fue subirle el sueldo a la policía en 54%, eso nunca había ocurrido. Eso es una verdadera dignificación. Y eso es lo que tiene beneficio directo para la gente que nos está cuidando. Sí. Y fíjate que hablando de la coordinación, la preparación, la dignificación, esta preocupación y coordinación de la doctora Claudia Sheinbaum no se limitó solamente a la coordinación que tú ya nos has dicho con las autoridades de la Ciudad de México, obviamente con Sedena y con la Marina, Guardia Nacional, sino también con el Poder Judicial Federal. Nosotros celebramos convenio con la Ciudad de México en varios aspectos. Primero, y esto te recordarás porque estuvimos ahí en esta escuela de la policía, que la verdad que se me hace una institución que me impresionó mucho, para colaborar en cursos para los policías sobre cómo hacer detenciones, etcétera, con gente del Poder Judicial.
También con Ernestina Godoy hicimos lo mismo, convenios para generar cursos, intercambio con jueces, juezas del Poder Judicial Federal. Yo creo que eso también ayudó muchísimo. Y eso lo valoran mucho los compañeros. La policía valora que tener una capacitación así como la que recibimos. Porque eso fue muy importante. Y otro convenio con Claudia, que fue para que la Defensoría Pública Federal pudiera defender a personas por delitos locales de la Ciudad de México, lo que nos permitió, entre otras cosas, defender a muchas mujeres en Santa Marta, Catitla, a partir de una visita que yo hice, pero que tanto la visita como los resultados fueron gracias a Claudia Sheinbaum. Ella era la jefa de gobierno y ella fue muy generosa, no pensando en ningún beneficio político para ella, sino pensando en ayudar a las cientos o miles de mujeres, muchas de ellas inocentes, sin defensa, muy pobres, que no tenían quien las estuviera ayudando porque lamentablemente el Instituto de Defensoría Pública Local pues no se daba abasto. Yo sí quiero destacar porque cuando estamos en la puerta de una elección hay que ver la trayectoria de las personas. Algunos pueden searse chistoretes, ocurrencias, descalificaciones, pero por el otro lado tenemos afortunadamente nuestra candidata, una mujer honesta, honorable, congruente y que ha dado resultados en todo porque es extraordinariamente trabajadora. Y a mí me sorprende cada vez que veo más lo que ha hecho. Muchísimas cosas que haya hecho ella todavía no se conocen porque es tanto. Pero por esto este tema de seguridad es muy importante decirlo, ya hubo resultados en la ciudad y el equipo de nuestra candidata, particularmente Omar, que es quien conoce de estos temas, tiene un mapeo muy claro de cómo está el país y de qué se tiene que hacer. No vamos a llegar en octubre para ver, informarnos cómo están y a ver qué ocurrencias tenemos, sino ya con un proyecto muy sólido y yo creo que la gente va a sentir esto. Y también destacar, se ha avanzado en este sexenio a nivel federal, por supuesto, pero se recibió el país en muy malas condiciones. Nosotros, cuando lleguemos, pues seguramente tendremos ya la posibilidad, con la experiencia de la ciudad, de tomar medidas a partir de lo que se hizo que den mayor agilidad y abatan con mucha fuerza, sobre todo la impunidad. Creo que en ese sentido la gente puede estar muy confiada. ¿Y cómo te sientes de candidato a senador, por cierto? Bien, es diferente obviamente al trabajo que desempeñé por muchos años, pero bueno, en noviembre tuve un proceso interno y después fue similar a lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, muy contento porque las campañas lo que permiten es una cercanía que normalmente no tenía en el trabajo. Ni podía. En la policía de la Ciudad de México, por instrucciones de la entonces jefa de gobierno, cada semana teníamos reuniones con vecinas y vecinos, o muchas veces 2, 3 veces a la semana, de las diferentes alcaldías. Y entonces ahí había un contacto permanente, pero era distinto. Eran exclusivamente temas de seguridad, pero era mucha también la cercanía con los vecinos. Ya ahorita en la campaña al Senado, pues es muy diferente, nos permite estar en completa cercanía con la ciudadanía y con todos los sectores de la ciudad, no necesariamente para hablar de temas de seguridad, sino hablar de cualquier cantidad de temas, agua, seguridad, por supuesto, porque la gente pues me ubica en ese tema, pero ha sido muy valioso para mí esta campaña. Se trata de un caso atípico. Un policía, y no lo digo en sentido peyorativo, al contrario, yo respeto mucho a los policías. El trabajo de policía me parece extraordinariamente complicado, pero tú tienes una formación sobre todo en materia de seguridad. ¿Y por qué digo que es un caso atípico? Porque en un momento en que la gente en México, por las razones que sean, está muy preocupada por la seguridad, normalmente tiene una muy mala impresión de sus policías, de sus fiscales, de sus jueces. Tú te ganaste un respeto y un aprecio de la gente sin estar en una campaña electoral.
simplemente con tu trabajo, con estas reuniones que nos dices, con reuniones que sé que tenías con muchas personas. A mí siempre me ha llamado mucho la atención la gran imagen que tienes en todos los sectores. Entonces, esto a mí me parece un caso extraño, al menos en México. Y después saltas ya propiamente a la contienda electoral y entonces el entusiasmo que hay por ti en muchos sectores realmente es un caso excepcional, que demuestra que más allá de tu carisma personal, que lo tienes, el trabajo y los resultados, la gente los valora. Y esto a mí me parece que es muy destacable en tu caso. Muchas gracias, ministro. Creo que los resultados y sobre todo hablar en estas reuniones que a veces eran muy duras, me regreso un poquito por estas favor. reuniones de vecinos que teníamos o de comerciantes o de gente que tenía sus negocios en varias alcaldías. Había reuniones también muy duras, muy muy fuertes, donde había una crítica muy fuerte de lo que estaban viviendo. Y nosotros ahí salíamos con compromisos, decíamos, a ver, que esta no sea una reunión de protocolo, hagamos para evaluarnos en un mes y decir, avanzamos en esto, nos faltó esto, pero siempre con la verdad. Y creo que la mejor manera de ganarse la confianza de la ciudadanía, la policía aumentó 20 puntos según el INEGI, la confianza en la policía aumentó 20 puntos, eso pues, no se había visto. Es gracias al trabajo de las miles y mujeres y hombres de la policía que pues hicieron un esfuerzo tremendo para servir mejor a la ciudadanía, pero también es un gran mérito de vecinas, vecinos, de todos los sectores con los que nos reuníamos por tener esa confianza y ese diálogo abierto, a veces duro, pero constructivo siempre. Aquí hay otra cosa que yo siempre he creído. Cuando tienes una responsabilidad pública tienes que estar cerca de la gente. Sí, tienes que acercarte, tienes que verlos a los ojos, tienes que comprometerte. Y simplemente esa cercanía a la gente ya le significa mucho. La gente simplemente que le escuches ya le haces diferencia. Si además te comprometes y esos compromisos los llevas a cabo, pues ya estamos del otro lado, es decir, ya la gente ya recibe un servicio público al que estamos obligados, o estuvimos obligados, quienes teníamos una responsabilidad muy distinta. Esas autoridades, como eran las de antes y todavía hay muchas, alejadas de la gente, en esferas de cristal, en globos, flotando, sintiéndose de otra clase, ya está muy superado. A la gente lo que le llega es esa cercanía. Cuando se preguntan por qué el fenómeno Claudia Sheinbaum, ¿por qué así está cerca del pueblo? La otra candidata del PRIAN está cerca de ciertos medios y de la oligarquía y de los ricos y de los poderosos. Claudia está cerca de la gente. Tú como secretario de Seguridad Ciudadana estuviste cerca de la gente y por eso la gente te reconoce, la gente te quiere, te aprecia, te agradece. Y por eso vas a ser un personaje muy importante en el siguiente gobierno. No lo digo yo, ya lo dijo nuestra próxima presidenta, que estarás trabajando muy cerca de ella. Yo como mexicano lo celebro porque estoy convencido que vas a seguir haciendo un gran trabajo. Prefiero que te pierda el Senado y te gane la seguridad del país o el área que nuestra próxima presidenta decida. En cualquier decisión que ella tome, sé que la vas a ayudar mucho y que vas a ayudar al país. Muchas gracias. ¿Algo más que quisieras agregar, Omar? Gracias, solo tienes toda la razón. Creo que una autoridad que esté alejada de la ciudadanía está destinada al fracaso. Ahí nosotros aprendimos ese modelo con la doctora Claudia Sheinbaum. Yo tenía mucho desempeñándome en tareas de seguridad y no teníamos esta cercanía, y no porque no quisiéramos, sino porque no era lo habitual. Sí. Cuando llegamos con la doctora nos dice, no, yo quiero que seas un secretario cercano a la ciudadanía, que escuches a la ciudadanía, y eso nos ayudó muchísimo, a mí y a todo el equipo, porque muchas veces llegábamos con una estrategia nosotros a cierto lugar y funcionaba, pero cuando lo rebotábamos con los vecinos nos decían, sí está perfecto, pero agreguen esto porque ustedes solo están viendo el tema de seguridad, pero también ayúdenme con todos los vehículos chatarra aquí que hacen un entorno menos propicio para que se sienta seguro. Entonces también quitábamos chatarra,
hablábamos con los alcaldes para iluminación, etcétera. Es decir, el contacto con la ciudadanía, pues... Y ahí están los resultados, y seguirán dándose los resultados. Omar, estoy muy agradecido. Al contrario, la verdad muchas que gracias. he disfrutado mucho esta charla. Nunca había entrevistado a nadie, es la primera vez que lo hago. Es un honor que haya sido contigo. Pues hemos concluido nuestro primer podcast, Diálogos de la A a la Z, con nuestro invitado de lujo, Omar García Harfuch. Han visto ustedes la riqueza de su trabajo, los resultados que se lograron en la Ciudad de México, el nivel de equipo que tiene la doctora Claudia Sheinbaum, y realmente que desde nuestra campaña estamos proponiendo soluciones, resultados, no ocurrencias e incongruencias. Vamos a seguir con estos diálogos de la A a la Z con otras compañeras y compañeros del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, para que ustedes los conozcan aún más. Obviamente Omar no necesitaba ninguna presentación, es ampliamente conocido, pero no recuerdo que hubiera tenido una plática así en corto, en confianza, como la que hoy tenemos. Ha sido para mí muy grato, porque además que lo respeto mucho como funcionario, le tengo cariño, aprecio como amigo, es una gran persona y va, como ya lo he dicho, a jugar un papel muy importante en la seguridad de nuestro país en los próximos años. Gracias a todas y a todas. Nos vemos pronto en el siguiente de estos programas.